Tu poder es mío, Steel. Terminemos con esto. O yo, o el planeta. La elección parece bastante obvia. ¿Quién es más fuerte, Max Steel o el Capitán? Espera, ese no soy yo. Bienvenidos, hablemos de Max Steel. Hablar de Max Steel significa dar un viaje al pasado, para ser más precisos, entre los años 1999 al 2012. Quédate conmigo que vamos a dar un viaje épico por este fenómeno llamado Max Steel. ¡Adrenalina pura! Muy bien, partiendo de quién es Max Steel, un joven adolescente de 19 años de edad, quien, en un enfrentamiento con el villano Psycho, queda accidentalmente expuesto a una sustancia llamada Nanotech Max, básicamente nanoimplantes o máquinas microscópicas que se incrustan dentro de su piel, órganos y cuerpo. La historia más detallada de cómo adquiere y cómo funcionan exactamente sus poderes se los explicaré en otro video, pero bueno, aquí lo importante es que a partir de ese punto, accidentalmente Max adquiere poderes, los cuales llama poderes Max. Bueno, ¿y qué involucran los poderes Max? Realmente dotan a Max Steel de una capacidad sobrehumana, mayor fuerza, más velocidad, más resistencia, por así decirlo de una manera sencilla, los cuales activa con su famosa frase: ¡Acción Turbo! Las habilidades mejoradas de Max Steel son increíbles bajo su acción turbo, pero al igual que superhéroes como Superman y su debilidad con la kriptonita, realmente Max solo puede usar por poco tiempo el máximo potencial de sus poderes. Digamos que tiene un tiempo limitado para la acción turbo. ¡Estoy entrando en calor! Muy bien, pero ¿qué hace especial a Max Steel? Y no me refiero a sus poderes, sino a su carisma, a su personalidad. ¿Por qué tanto hombres y mujeres se derriten por él? Conclusión. El amor está en todos lados, y si el destino no quiere verlos juntos, ¡fuércenlo! Bueno, para entender cómo Max Steel es tan querido y recordado por muchas generaciones que crecieron en los 2000, tenemos que regresar a su serie, donde debutó este personaje, la serie del 2000, donde la verdadera identidad de Max Steel no era Max, sino Josh McGrath, así como lo ves, y es rubio. Tomando como referencia el material ofrecido por la serie, podemos decir que Josh es un estudiante universitario que tiene una novia llamada Rachel. Hasta ese punto, una vida común de un adolescente de 19 años. Pero algo en lo que destaca mucho Max, o en este caso Josh, es sus habilidades atléticas, sobre todo saliendo a destacar en aspectos como los deportes extremos. Y ya desde ahí se ve esa habilidad intrépida de tomar nuevos retos y aventuras, pues es un experto en skate, ciclismo, motocross, rappel, paracaidismo, surf, maneja go-karts, es experto en natación, carreras, etcétera, etcétera. ¿Hay algo que este chico no haga bien? Sé que es difícil que actualmente mucha gente vea la serie, pues sí tiene ya sus años, estamos hablando de una serie del 2000, pero si tienen la oportunidad de verla, van a encontrarse una delicia de referencias a películas de la época, y de muchas cosas geeks. Realmente Max Steel era todo un nerd, pues veía cosas como Indiana Jones, Alien, etc. Hay muchas referencias a lo largo de la saga de las 3 temporadas de la serie. Ojalá la vean. Josh McGrath es intrépido, algo torpe, pero tiene sus momentos de sentido del humor increíble. Te hará reír bastante. Cosa que me gusta que se conservó desde el inicio de la serie hasta el final de las películas. Pero quizás lo que más impresiona de Max es que tiene el valor y no le teme hacer lo que sea para salvar a sus amigos o cumplir con su misión. Máximo valor significa máximo poder. Bueno, ¿y qué sería de un buen héroe sin buenos villanos? En este caso destacamos los primeros de la serie, como Psycho, L'Étranger, Vitriol, Dragonella, Dredd y Biocon, donde claramente te suenen más Biocon y Psycho, ya que tiempo después serían los villanos principales de la película Max Steel, Peligro de Extinción del 2004.
Y hablando de esta película del 2004, iniciaría un legado y ascenso en la creación de figuras y juguetes increíbles. Ahora bien, hablando específicamente de los juguetes, podemos decir que probablemente fueron los juguetes más adelantados a su época desde su introducción en 1999 en una Toy Fair, así como ahora se presentan juguetes como Jurassic World o otras marcas. Así es, en aquellos lejanos 1999, Max Steel debutó por primera vez en una Toy Fair, donde fue presentado por primera vez al público en general. Fue a partir de ese momento que empezaron a llamar la atención de chicos y grandes, quienes compraron sus primeras figuras en esos años, pero fue con el paso del tiempo y la llegada de la primera temporada de la serie en el año 2000, luego sucesivamente la temporada 2 en el 2001 y finalmente la tercera temporada en el 2002, que es así que Max estaba tomando forma, y tan solo se tomó 2 años de descanso para que en el 2004 lanzaran su primer gran éxito en formato de película. Estamos hablando la película Peligro de Extinción, que marcaría un antes y un después de dentro de la saga y la franquicia, pues no solo con mejoras con respecto a la animación que se presentaba en la serie, la película llegó con grandes propagandas, grandes cantidades de figuras, así como de comerciales. Y es algo destacable tomando en cuenta que era una franquicia simplemente para vender juguetes. La película del 2004, pese a ser el fin de la serie, con la épica destrucción de Psycho, en esa batalla épica, que vean nada más esto, les dejo un pequeño clip. A pesar de que esta película puede ser presentada como el fin de la serie y dándonos a entender el fin de la saga, realmente no fue así, pues al final de la misma, quienes lo recuerdan, nos daban un pequeño vistazo de lo que se venía, un villano que cambiaría todo el panorama de Mattel sobre su franquicia. Es así que llegamos al 2005, donde sería presentada la película más recordada de Max Steel posiblemente. Estamos hablando de Max Steel, el dominio de los elementos, iniciando así una ola de villanos nueva, encabezados por el poderoso Elementor, un ser con la capacidad de convertirse en tierra, aire, agua, metal y fuego. Este villano fue quien marcó brutalmente un antes y un después, ya que gracias a Elementor, Mattel ganó gran popularidad encabezando la lista de ventas en juguetes en varios países de Latinoamérica. Así también con la llegada de Elementor empezaron a haber mucho más promocionales de la marca de Max Steel y llegaron a todo tipo de productos, desde bicicletas, mochilas, cereales, tiendas, colaboraciones con tiendas, bebidas, páginas web, videojuegos, etcétera, etcétera, por mencionar algunos. La cantidad de propaganda que se hizo a partir de esta película simplemente fue incrementándose. Pensé que luchar contra uno de estos era difícil. ¡Activar Turbo! Esto podría ser un problema. Era claro que después de esto Elementor había sido un boom. Y tal fue el caso que, pese a que en su primera aparición fue destruido, tuvieron que regresarlo tan solo un año después, pues en el 2006, por si te lo llegabas a preguntar, ¿qué era mejor que un Elementor? Pues la respuesta eran 5 Elementors, pues llegaría en 2006 Max Steel, cuenta regresiva, la película que catapultó la fiebre de Max Steel y Elementor por las nubes. Para este punto, el poder y el renombre de la marca Max Steel era tal que al menos aquí en México fue uno de los juguetes más pedidos en épocas de Navidad y Día de Reyes por los niños de México. Una época brutal donde veías pasillos llenos de figuras coleccionables, cosa que no he visto a ver en ningún juguete de 12 pulgadas hasta la fecha.
Mattel fue realmente muy inteligente, además con su propaganda en comerciales con productos como la cajita Sonrix, las cajitas Ricolino, donde ahí ya te regalaban gratis prácticamente en la compra de esos productos tus películas. Realmente era una época muy bella. Pues en ellas ya te incluían películas como Cuenta Regresiva del 2006, El Enemigo Oscuro del 2007, que esa por cierto hubo una promoción con las palomitas Actu, ¿lo recuerdan? Y bueno, Biocrisis en la cajita Ricolino en el 2008. Quizás ya no lo recuerdan, pero su popularidad de estos productos era tal que incluso había un programa llamado Una aventura con Mattel, donde uno de los principales productos que se promocionaban era Barbie y Max Steel. Otro programa que también destacó en su momento fue el de Adrenalina Extrema, donde varios grupos de niños competían en ciertas habilidades y habilidades extremas para competir y ganar premios de productos Max Steel. Realmente se sentía como un privilegio tener estas figuras en diversos programas en la TV de nuestros hogares, pues desde las películas, los fines de semana, los sábados aquí en México, por lo menos en Canal 5, desde los programas como Una aventura con Mattel, los programas de Adrenalina Extrema y las cajitas Sonrix con tus regalos en películas en formato DVD o DVD. El éxito incrementaba y incrementaba, así como los personajes nuevos llegaban. Hice un verso, ¿se dieron cuenta? Extroyer en el año 2007. Al año siguiente, el compañero robot de Max, Cytro, en el 2008, y en el 2009 llegaría un nuevo villano a formar parte de este universo, Dodson, la nueva amenaza que Max Steel tenía que enfrentar. Así es como Max Steel cumplía 10 años como franquicia, iniciando así de forma muy modesta en aquel recuerdo y lejano 1999. Aquí algo curioso, y escribiendo el guión de este video, les puedo decir que me pareció curioso que precisamente de 1999 al 2009 son 10 años, y es ahí donde Max Steel tuvo un guiño quizás a su 10º aniversario, pues fue en esta película donde Max Steel se vuelve Acción Turbo 10 veces más fuerte, quizás un pequeño guiño a su 10º aniversario. Hasta este año Max Steel fue prácticamente uno de los juguetes más populares, pero mantener esa popularidad en un solo producto, serie o personaje realmente durante varios años es bastante complicado. A finales del 2009 y principios del 2010, Max Steel seguía siendo bastante fuerte, pero con la llegada popular de los smartphones, con cada vez mayor accesibilidad a redes sociales y fuentes de streaming, así como el desarrollo de consolas y videojuegos más poderosos, fue que el cambio de las audiencias por lo que consumían quizás fue cambiando un poco. Si a eso además sumamos crecientes oleadas de personajes como el universo cinematográfico de Marvel, la creciente ola de los nuevos animes, era claro que el descenso y la popularidad de Max Steel estaba cambiando, no de manera crítica, pero ya estaba un poco presente, porque el público nuevo era menos propenso a consumir productos o películas de Max Steel, y por otro lado, el viejo público estaba creciendo y tenía gustos diferentes. Max Steel no te lo dijo. Este es el lugar donde perteneces. Con nosotros. Porque juntos tenemos el poder de cambiar su mundo. Y ellos nos tienen miedo. ¡Yo soy Toxon! Y ustedes son mi boleto de salida. Y como repito, la popularidad de Max Steel aún era bastante fuerte, pues eso les bastó para seguir haciendo 2 películas más. Llegaría en el 2011 Max Steel, La venganza de Makino, y finalmente la que marcaría el final de la saga, pero dejando un final abierto sería Max Steel, Alianza Monstruosa, en el 2012. Es curioso pensar que esta película sea el final de la saga, porque realmente más parece que queda con un final abierto, donde tú decides cuál es el mejor final o la siguiente misión de tu héroe Max Steel. La aventura continuará, libre para que el espectador imagine el mejor final para este personaje. Hablar de Max Steel y el enorme fenómeno que fue en Latinoamérica es increíble, y un poco difícil de imaginar si no lo viviste
Ojalá lo hayan vivido, escríbanme en los comentarios que recuerdan de esto. Y esto es importante porque, pese a ser un juguete, no solo se quedó como un juguete, sino que nos dejó un mensaje y se ganó nuestros corazones, con valores como la amistad, el trabajo en equipo y sus grandes y épicas frases desde la acción turbo, y les dejo algunas que yo recuerdo bastante. ¡Adrenalina pura! Máximo valor significa máximo poder. Haremos esto al estilo Max Steel. El mal es como una fuerza de la naturaleza. Nunca desaparece. Pero puede ser controlada. Siempre hay una opción. Un héroe se conoce por sus acciones, no por sus palabras. Y bueno, sé que muchos dirán, ¿por qué tanto alboroto por un juguete? Y ciertamente es fantasía, pero recuerdo que una vez un comentario dijo de un doctor que comentó en un video de Max Steel que publiqué ya hace un tiempo, dijo: yo cuando opero a una persona pienso en tengo que lograrlo. Y esa frase es una frase de Max Steel, que yo creo que al final Max Steel involucra superarte, ponerte a prueba y seguir adelante. Y bueno, yo agradezco mucho el que hayas visto todo el video. Recuérdame tu escena favorita de Max Steel en los comentarios. Espero que este video les haya gustado, hayan recordado. Yo me saqué una lágrima cuando estaba escribiendo el guión de este video. Gracias por acompañarme en este video recordatorio de una época especial. Nos vemos, hasta pronto. 100%. ¡Equipo de rappel! ¡No! ¡No! Sí, bien hecho, cohete. ¡Ahora vamos a la cima! Adrenalina activado. ¡Estoy aquí! ¡Ven por mí! ¡Hasta nunca, Steel! Máximo poder. ¡Metal! ¡Enfréntate a Steel!